Bien, vamos a hablar un poco con Cristino de algunos temas nacionales, porque él tiene la ventaja de que él, de porvenir allá en San Pedro, conoce los estamentos de abajo, del medio y de arriba, conoce la clase y conoce, tiene mucho sentido de lo popular. Doctor, cuando usted ve todo lo que está ocurriendo realmente en un país en donde en un solo lapso ocurrieron tantas cosas. Una crisis electoral que se movieron las dos fechas. Después vino un partido nuevo que nunca había tenido el poder, producto de una división del PRD. El PLD. Del PRD. Después la división del PLD le produce un triunfo de un 53%. Y usted ve tantas, después viene entonces una pandemia de un elemento que no se conoce ni las pruebas, cómo diagnosticarla, ni la vacuna. Y todo eso ocurre en un primer año y cuando ya se cree que se está saliendo viene un problema de una guerra en Europa donde comienzan todas las guerras y independientemente de los factores por los que han ocurrido nos afecta porque si cierran el gas natural los países que se nutren buscan petróleo y al buscar petróleo compiten entonces con los que usamos el petróleo. Doctor, ¿es digno de pena quien gobierna? Claro que sí, porque no está manejando situaciones que no creó y las cosas se le han complicado. Yo creo que bastante bien lo hemos hecho nosotros, porque fíjese el resultado del manejo de la pandemia. Eso está bajo control. Yo creo que República Dominicana, en lo que tiene que ver con eso, lo ha hecho bastante bien. La economía se ha reactivado en un tiempo récord. Logramos niveles muy aceptables de crecimiento después de haber caído al piso abruptamente. Naturalmente, lo que está viviendo el mundo es una situación totalmente inédita, porque la pandemia, aunque nosotros nos hemos ido recuperando, ha dejado secuelas. Nosotros tenemos un problema de deuda que crece. Es que no había dónde buscar, doctor. No había otro camino, pero de todos modos, eso no lo provocó el gobierno, no había otro camino, pero tenemos esa situación ahí. ¿Y la palabra inflación de dónde viene? Inflación viene... ¿Es de aquí? Eso no, eso viene de fuera fundamentalmente, viene de fuera. Ahora, yo creo que nosotros debimos haber hecho algo más para enfrentar esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación viene de fuera para todos los países de la región. Sin embargo, República Dominicana está, creo que en el tercer o cuarto lugar entre aquellos que tienen mayor nivel de inflación. Y yo creo que en algún momento nosotros descuidamos un poco esa situación. Y por eso tenemos unos efectos ahí no deseados. Pero de todos modos, lo fundamental es que no es una situación provocada por el gobierno y que el gobierno, con muchas limitaciones, le ha hecho frente. Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad en materia fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque entendió que en una coyuntura X no había la forma de cómo hacer algunos ajustes. Doctor, porque todo el mundo estaba mal. Pero yo entiendo... Pero entrate en lo fiscal. ¿Tú estás consciente de que estamos tarde? Es decir, si hacemos la reforma fiscal ahora, ya no habrá tiempo para aplicarla en estos 4 años, porque perdimos el primer año, estamos perdiendo el segundo, y cuando venga el tercero, ya para aplicar, que se van a aprobar las reformas, ya será muy tarde. Pero vamos a ir, eso era lo que yo decía. Políticamente, incluso al gobierno le convenía hacer algo. El presidente Abinader dijo en una oportunidad: aquí va a pagar el que pueda. Y eso era lo que estaba recomendando el Fondo Monetario Internacional. Estábamos esperando. Y entonces yo creo que se pudo haber hecho algo con lo que en ese momento podían pagar. Quizás no era mucho,
pero algo se pudo haber hecho. Ahora es difícil porque en este año, ¿cómo usted hace con los niveles de inflación que tenemos? ¿Cómo usted busca la manera de incrementar los ingresos? Porque hay un problema aquí con el petróleo en los precios en que está. Eso le está haciendo un hoyo al gobierno, a las finanzas públicas. Y el gobierno va a tener que seguir por ese mismo camino, buscando más dinero prestado. Y llegará un momento en el que tendremos que ponernos en manos del Fondo Monetario Internacional. Y la incomprensión del sector político, que se preocupa más por el desmedro del gobierno y no tiene un sentido de lo que es oposición constructiva. Es decir, ¿cómo tú ves la oposición aquí? Lo que pasa es que la oposición, ese es el rol de la oposición. Y ese es el papel de la oposición. Sí, lamentablemente, así es como la oposición asume su rol. No está para resolverle problemas al gobierno. El gobierno tiene que sacar de... Por eso yo siempre critiqué esas iniciativas de usted poner prácticamente todas las acciones del gobierno en manos del Consejo Económico y Social, en donde de antemano usted sabe que eso demoraría muchísimo tiempo llegar a consenso. El bizcocho del poder, el presidente ha cumplido con sus aliados, lo ha partido a cada quien, porque esta fue una alianza de fuerzas políticas, no fue Luis Abinader y el PRM que ganaron solo. Todo el mundo sabe que su poder real era 35% de la población. Ahora, eso ha sido bueno, que un pedazo tiene participación, un pedazo tiene el PRM, otro pedazo tiene... Leonel, por ejemplo, tiene representación mayoritaria en el Senado sin tener esa fuerza, sin embargo la tiene. Cumplió con sus aliados. Yo entiendo que en lo fundamental lo ha hecho, aunque el gobierno, el PRM tenía con Luis Abinader a la cabeza un discurso que le dificultó un poco responderle a su militancia. Yo creo que lo ha ido haciendo paulatinamente. Y no es que esa militancia no era tan grande. No era tan grande, pero de todos modos, en la coyuntura que estamos viviendo, no era tan fácil usted hacer lo que siempre se ha hecho aquí. De todos modos, dicen los numeritos... ¿Y la política es empleo? Aquí lamentablemente es así. De todos modos, yo creo que el gobierno ha ido cumpliendo, porque dicen algunos numeritos ahí que la nómina pública ha aumentado significativamente. Lo que quiere decir que han ido colocando también a... Y no es que hay dos elementos. Un grupo que definitivamente no ha tenido oportunidad, pero hay un grupo que lo que no tiene es el cargo que querían. También hay de eso. Claro, hay de eso. No es lo mismo ya. Y eso tienen... El comportamiento de la oposición, ¿tú no notas que el partido es más oposición que la misma oposición? Bueno, ahí ahora mismo... Que por ejemplo de Guido, de Ramón Albuquerque, tienen mayor crítica que del PLD. Pero ahí hay mucho ruido. Ahí yo creo que lo que hay es mucho ruido. Yo creo que Luis Abinader tiene el camino totalmente despejado. Ahora, hay gente que fácilmente te arma un lío. Esa reforma constitucional, ¿cómo tú la ves? No, yo creo que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Yo creo que el gobierno debió, primero, antes de cualquier intento, sentarse a conversar con los líderes de la oposición. Porque una reforma constitucional usted no la hace de forma aislada, con su propia fuerza. Pero es que no le puede sentar, porque no le puede decir a la oposición por qué la reforma constitucional. Porque bueno, tú sabes por qué la reforma constitucional. No, claro. ¿Por qué la reforma constitucional? Yo entiendo que ahí hay un interés del gobierno, porque los numeritos no le dan para irse en primera vuelta. Para que le den tiene que poner un 40. Exactamente. Ya, eso es ahora todo. Usted se sienta a negociar y explora la posibilidad de hacerlo. Porque usted no tiene sentido usted lanzarse cuando va a recibir oposición, que es lo que estamos viendo ahora, porque en esto usted no puede darse el lujo de fallar, y mucho menos el gobierno, que tiene tantos intentos fallidos de iniciativas que se han quedado por falta de apoyo. Y con éxito o sin éxito, ¿la reelección tú la ves segura? Bueno, eso habría que ver. La verdad es que todavía estamos un poco lejos de las elecciones. Lo que yo sí le puedo decir es que habrá con toda seguridad una segunda vuelta. Una cosa, ¿el PLD tan fuerte como se ve?
¿Es el partido mayoritario aquí? De la oposición, sí. Ahora mismo Como de la partido. oposición como partido, yo creo que sí. Y como candidato es Fernández. Leonel tiene una ventaja y es que tiene una candidatura que ya definida. O sea, él tiene el espacio Es ahí que está ya más claro. despejado. Doctor. En el PLD está trabajando ahora mismo para darse un candidato. Cristino, escuchando los análisis que haces de mucho sobre el tema Rusia-Ucrania, no quiero perder el momento, porque me llama mucho la atención de que la razón que inició este conflicto aparente, la razón aparente es el interés de que Ucrania no entrara a la OTAN, ¿verdad? Entonces, hoy, usted tiene un comportamiento de los precios, hasta el mercado se dio un poco. Y tú tienes un titular que dice, Ucrania comienza a ceder, no ingresará a la OTAN. Entonces, ¿se acabó la guerra? No, nadie detiene a Rusia. ¿Qué es esto? Y es natural, es natural. A lo mejor si antes de iniciar la guerra Ucrania hubiese flexibilizado su posición, a lo mejor se hubiera logrado un acuerdo. Pero después que ya usted tiene sanciones, que hizo un esfuerzo, que invirtió dinero en una guerra y que además de eso tiene ya un desprestigio, porque moralmente esa acción ha tenido un costo alto. Después de eso ya usted quiere algo más que ese objetivo inicial. Aunque Ucrania diga, ya yo no voy a ser de la OTAN, Rusia quiere algo más. ¿Qué quiere? ¿Qué algo más necesita? Bueno, consolidar ese dominio que tiene en la parte este de Ucrania, asegurar un poco más Crimea, porque Crimea es un territorio relativamente estrecho, necesita un poco ampliar esa zona, el control que tiene en esa zona, creando una especie de corredor que enlace también las repúblicas del Donbass, y probablemente también necesite algún control de esa parte sur, que es costera con el Mar Negro. ¿Y por qué ese conflicto entre Rusia, que era quien encabezaba la URSS, y uno de los países, Ucrania, un conflicto para que no entre a la OTAN, ha tenido un efecto multiplicador tan grande en la economía del mundo? ¿Cuál es la clave de ese problema? Bueno, el problema es que estamos hablando de un país que es un gran exportador de recursos energéticos. Es el principal proveedor de gas de Europa. Es un gran exportador de petróleo. En un momento en el que ya se veía un grave problema, un incremento importante de precios de esos recursos energéticos, y eso naturalmente ha creado las condiciones para que el problema del suministro petrolero, la situación que había con los recursos energéticos, eso se fuera agravando. Doctor, tenemos un problema serio, más serio que la guerra de Ucrania, y es que la barra Payams es uno de sus dueños, es un médico intensivista en Estados Unidos, que es de los dueños de Garra Payán aquí, porque es hijo de Juan Payán. Y todos los miércoles le envían al doctor Hanna una cantidad de sándwich de Payán. Y yo quisiera que nos le pongan la cámara a esos, porque hay unos devoradores que andan esperándolo, y que no quisiéramos que esos actores destruyan esa. No. Ahí están los sándwiches de la tradicional barra Payán. Vinieron cargados. 70 años en la 30 de marzo. Bien, tiene además jugos que son productos que ellos producen en su propia finca. Ahí están los diferentes sándwiches de barra Payán. Seguimos hablando después con el doctor, dentro de un rato, con el doctor del Castillo, que tenemos un invitado que
aunque no es de San Pedro, es del este, ¿verdad? Y tenemos temas importantes que tratarle. Vamos pues a la deglución de esos sándwiches. A la deglución.